Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliemos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de una nueva temporada de Otros Entregables Podcast. Estamos súper emocionadas de iniciar una nueva etapa. No puedo creer, y sé que es algo que comparte Cari también, que ya sea la tercera temporada. Ya llevamos más de un año en esto y esto sigue, se vienen cositas, como dicen por ahí. Y solo eso, o sea, darles la bienvenida, agradecer el que siempre están por ahí dando vueltas en los capítulos, en los eventos, en lo que sea que estemos haciendo. Muchas gracias y nada, esperamos que esta temporada sea nuevamente de intercambio, de reflexiones, de críticas y de seguir tejiendo redes entre quienes son parte de Otros Entregables. Hola, yo soy Karina y sumo también a los agradecimientos de Camila. La verdad es que hemos tenido muy buena retroalimentación de las personas que nos escuchan y de lo que se está ahí cocinando con Otros Entregables. Este año sí, que queremos como hacer más cosas nuevas, y en eso también estamos como pensando a quién más invitamos, ¿no? O sea, qué perfiles son los que nos hacen falta. Creemos que su trayectoria ha sido interesante y que puede ser inspiradora para otras personas. Y bueno, la verdad es que siempre estamos ahí buscando y viendo y hablando con muchas personas. Luego se nos van algunas, pero eventualmente esperamos este año tener espacio para todas las personas que también nos escriben. Y justo hoy estamos muy contentas de la invitada que tenemos, porque ya justo estábamos diciendo que hace un año fue cuando me acerqué con ella y dije, oye, tengo un podcast, estaría buenísimo que vinieras, y no puedo creer que ya pasó un año. O sea, fue mucho tiempo, entonces como verán vamos lentas pero seguras. Y muy honrada de tenerte hoy, Atenea. La verdad es que ya es algo que queríamos que tenerte de este lado, entonces pues bienvenida y pues a ver qué se da con este chisme. Ay, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que desde hace un año las traigo en mente y tengo el pendiente y estoy ahí como súper contenta y súper disponible para platicar y justo compartir lo que hago. O sea, obviamente es de lo que más me gusta, y más con personas que sé que están haciendo una labor interesantísima de difusión y de abrir mundo en el término de lo que se considera como dentro de la arquitectura, ¿no? Del quehacer arquitectónico. Entonces, gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Y nos ayudaría mucho si te presentas como te gustaría que nuestra audiencia te conozca. Ok, pues me dicen, todo el mundo me conoce como Ate Papacostas o Atenea también, pero ese es como más formal. Y bueno, soy artista contemporánea y agente cultural, y me gusta como como ese dueto de disciplinas, porque o sea, me he desmarcado un poco de la arquitectura, que bueno, obviamente mi formación es, bueno, no obviamente, pero ustedes saben que mi formación es arquitectónica, pero desde el arte contemporáneo y desde lo que hacemos desde la cultura, creo que me ha sido como justo el espacio entre el que he podido posicionar lo que hago, ¿no? Y también como, no sé, como que me siento cómoda, porque luego es bien difícil encajar, ¿no? En una cajita que está súper cerrada, que mide tanto por tanto, ¿no? Y que cómo lo rompemos o cómo nos Desmarcamos. Sí. Y tal vez, o sea, ya yendo de lleno a lo que ya empezaste como a esbozar, la pregunta que hacemos siempre de si te consideras arquitecta o no. Y ya entiendo para dónde va, pero profundicemos. Sí. Es que creo que la respuesta es sí, ¿no? Ajá. Entonces es una trampa. Porque sí creo que como me formé como arquitecta, muchas cosas las pienso desde el diseño espacial,
desde el Ajá. espacio, Sí. ¿no? Desde cómo está Sí. configurado. Y soy súper sensible a los espacios, ¿no? Y en mi práctica de arte también han salido los temas y de cultura también siempre sale algo que tiene que ver con urbanismo, con arquitectura, con paisaje, con, o sea, con, sí, vivienda, 100%, ¿no? Entonces, por ese lado sí, pero a través de los años me he sentido más cómoda como artista porque encuentro ahí muchísima más libertad. Y aunque he cambiado como de medios principales en los que me expreso, o sea, no es como que no puedo decir ni que soy pintora, ni que soy escultora, ni que soy, o sea, no me defino desde ahí, sino como que el arte contemporáneo es tan amplio y tan eh, como abierto a explorar que ahí me siento cómoda. Es que justo, o sea, mucho de lo que hemos escuchado de las personas que vienen acá y nos cuentan sus historias y bueno, también en la vida, es que pareciera que la arquitectura a veces es muy rígida, ¿no? O sea, como dices, te quieren meter en una caja y a veces pensamos que, creo que las tres coincidimos de no saber si este es tu lugar o esta es la caja que quieres estar haciendo. Entonces me parece muy enriquecedor que justo el arte es este lugar donde puedes ser tú misma y expresarte desde otra manera, pero siempre, y tal vez porque los cimientos Sí, de tu literal. formación son de arquitecta, entonces como que es difícil quitarse esos Los lentes, Sí, ¿no? Entonces siempre como que se va ahí viendo. Y a mí me encanta la manera en la que haces esos cruzamientos, o sea, como que de repente sí tienes algo artístico, pero atravesado por la arquitectura con temas de arquitectura y entonces el producto es que la arquitectura se ve desde otro lugar, desde otros lentes. ajá. Entonces eso es algo que a mí me ha gustado mucho de tu trayectoria. Y justo eso te quería preguntar, ¿cómo empezó todo esto? O sea, estabas en la universidad y dijiste, tuviste un amigo que hacía arte, o ¿cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo te encontraste con el arte? Bueno, viene desde antes, o sea, creo que sí, las referencias familiares también son influencias, ¿no? O sea, mi mamá es una persona muy extraña y muy, pero muy interesante, si lo quieren pensar así. Pero ella, bueno, primero estudió matemáticas y luego estudió artes plásticas y luego estudió arquitectura. Entonces estaba como súper presente eso. Y mi papá primero estudió físico matemático y luego se volvió bailarín. Y a la Wow. fecha o sea, es maestro de yoga, ¿no? Entonces, pero estaban las artes como escénicas y las artes plásticas muy presentes. Y la ciencia. Y la ciencia La también. ciencia dura, Sí, ¿no? sí, sí. Digo, la ciencia se disolvió así ya para cuando yo tenía 8 años, ya la ciencia no estaba tan presente, aunque se cuela de repente. Por ejemplo, en la práctica de mi mamá, de repente me di cuenta que hace muchos juegos de secuencias y cosas así. Pero bueno, es hoy en día analizando qué de eso, cómo enunciar también la práctica de mi mamá, ¿no? Y, y bueno, desde chiquita yo como que creo que realmente hubiera estudiado arte, pero hubo un momento en el que me dio miedo y la arquitectura era como este lugar seguro en donde pensaba que podía encontrar trabajo Más fácil, fácil, sí, claro. que podía como ser independiente más rápido, que podía como también como relacionarme desde ahí, no sé, o sea, era como algo más serio, más seguro, pero la verdad es que nunca trabajé de arquitecta, o sea, digo, fueron 5 minutos si tú quieres en un momento que como que colaboré en un proyecto con un despacho, pero en realidad nunca fui a un despacho de todos los días, No te vestiste de negro y O pusiste... sea, sí me vestí de negro, pero por otras razones y en otros espacios, ok, en ok. una galería de arte, que también que Ok. es el mismo código de vestimenta, ¿sabes? Al final no me alejé tanto, Ya, ya. pero sí, o sea, fue eso y justo cuando terminé la carrera estaba yo ya empezando a aplicar a jóvenes creadores, o sea, en realidad es que no, creo que no iba, que la carrera de arquitectura es maravillosa, o sea, es como formación, se me hace riquísima, pero que no
necesariamente te limita, sino al contrario, te abre un abanico de posibilidades en los que te puedes especializar desde en algo súper técnico como acústica o como, no sé, isóptica, Iluminación. o sea, y que son, bueno, a mí se me hace apasionante cada una de ellas, pero también puedes enfocarte más en proyecto, pero también puedes Una en investigación. producción de, no sé, de loseta cerámica, o sea, puede volverse un expertise súper fino y súper como amplio también. Y es algo que fuiste dándote cuenta desde, o sea, ya estudiando dijiste, no encuentro un curso que me guste o tengo que ir viendo en las electivas, tal vez voy a ir eligiendo las que más se parecen a mis intereses o cómo fue ese proceso. Sí, o sea, incluso antes de entrar a la carrera, como que seguía, sí, ya tenía esa cosquillita del arte. Entonces, el primer semestre me di de baja. Bueno, temporal, pues. Y decidí como viajar y explorar un poquito, ahí como que exploré un poquito la fotografía, exploré un poquito el dibujo. Y luego dije, no, a ver, sí, en realidad creo que esta es la carrera que quiero estudiar. Y en ese momento no me di cuenta, pero sí creo que había una parte de mí que sabía que esa decisión podía durar 4 o 5 años, pero que después podía cambiar. Y bueno, fue lo que pasó después, ¿no? Y bueno, después de eso salí y entré a trabajar a una galería. Bueno, primero entré a trabajar a em, ay, a una firma de producción de arte y arquitectura Órale. que se llama Taller Tornel, Ah, sí, 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 lo que hacen conozco. cosas chidas y colaboran con varios, y estuve ahí como 2 años tal vez, y a la par entré a una maestría en museos, bueno, en museología en la ENCRIM, en Churubusco, y bueno, después ahí entré a una galería de arte contemporáneo, o sea, como que me fui, el taller de producción, el taller Tornel fue también un lugar súper clave porque ahí como que el diálogo directamente con el arte contemporáneo estaba súper presente. Ujú. Sí, hacen cosas bien lindas, ¿no? Hacen Sí. piezas luego para arquitectos y, ¿no? Sí, O y sea, también para artistas, para pero artistas. cosas muy particulares, Sí. como una celosía. Ujú. Y nos pasamos, o sea, meses trabajando en una celosía y cada pieza y cada... Rodolfo, ¿no? Rodolfo Sí, sí, Díaz sí. Cervantes. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, Sí. no, qué lindo, sí, conozco su parte de su trabajo y sí Y es. también es artista. Ujú. Entonces también ahí, o sea, yo lo conocí en el TECA, cuando existía el taller experimental de composición arquitectónica en la Facultad de Arquitectura. Era un taller Ah. No sabía. hoy extinto, Sí, porque yo dije, ¿qué es eso? O sea, como que. en donde estaba Ricalde, estaba Alejandro Rivadeneira, estaba MacGregor. ¿Y qué pasó con eso? El taller experimental, yo creo que duró como 6 semestres, tal vez, entonces, no, yo creo, o 6 años, no sé, pero se disolvió, o sea, aplicabas así como cuando aplicas para cambiarte a diseño industrial, aplicabas Ah, con tu portafolio y se hacía un grupo de proyectos. Pero es, o sea, no sé, en mi ignorancia, pero es como el equivalente a si te vas al taller, al Cheto, Sí, al sí, sí, Reina, a lo que sea, te vas sí, al te Teca. vas al TEC. Ah, no sabía que Pero existía. no tenía un edificio, o sea, era como mucho más hay que alternativo. impulsarlo otra vez, Atenea, Que regrese el Teca. Sí, o sea, se escucha muy bien, No, y ¿no? sería bueno ver como una genealogía de quiénes fueron parte de ese Ajá. taller y a qué ¿Y se qué están dedican ahora. haciendo? Sí, sí. Otra temporada otra serie de podcast, así de siguiendo Teca. del Teca. No, se escucha muy padre, o sea, como al final de cuentas, creo que estos espacios diferentes, alternativos, Ajá. en las instituciones académicas, pues pueden, o Como sea, Pero detonar yo no sé por qué intereses. Ajá, su sí. permanencia como que no, o sea, es Sí, siempre algo súper pasó ahí. vulnerable. Ujú. Sí, creo que es que fue poquito después, pero también, pues, Ricalde como que ya estaba metido en varias cosas, ya no estaba bien de salud, y pienso que fue por eso, por esas razones un poco que, o Que ya sea, no él había era quien lo quien empujara. fomentaba más el taller y había invitados todo el tiempo.
Artistas. artistas, arquitectos o gente que, sí, o sea, de diferentes disciplinas también. Suena Sí, increíble, es cierto. Ate. Hasta a mí se me había olvidado. Es que fue hace muchos, muchos años. Pero y entonces digamos que de alguna manera tú medio pisaste el arte contemporáneo de alguna manera y ahí fue el hilito que te fue jalando, ¿no? Sí, dije, de aquí me voy, de aquí soy, Ujú, ¿no? Y sí, después entré a trabajar a la Galería Kurimansuto, ujú. que entré así desde la recepción a contestar el teléfono Y y fuiste, bienvenir a la gente y después se dieron cuenta de que tenía como las habilidades técnicas y conceptuales y todo para pasar a otra área. O sea, yo estaba en el área de comunicación y me jalaron al área de exposiciones y bueno, no, qué increíble sí, trabajar no. la Kurimansuto, o Fue sea, increíble. sí, Aparte no existía mi puesto, pero ya era necesario porque Estaba se estaban creciendo. desbordando. O sea, fue cuando la galería cumplió 15, entré y me fui cuando cumplía más o menos 20. Entonces o sea, estuve un buen 5 rato, años, sí, y sí, fue mi escuela de arte contemporáneo. O sea, no claro. hay más. O sea, estaba yo ahí todo el tiempo con los artistas conviviendo, les producíamos, o sea, veíamos la expo desde la parte conceptual, la producíamos toda. Algunas cosas las producen ellos en sus talleres, quienes tienen la estructura y tal, otras las producíamos ahí, la museografía, o sea, todo fue increíble, increíble, ¿Y nunca increíble. tenías esta sensación de le estoy fallando a la arquitectura o algo así? O sea, o fue para ti, ah, ya, whatever la arquitectura y yo me sigo, o sea. No, no, nunca. Pero aparte sí hice un poco de museografía, entonces Ajá. eso también es arquitectura, es Sí, efímera. sí, sí, sí. Pero también, o sea, y se necesitan ciertas habilidades técnicas o Sí, conocimientos técnicos para resolver ciertas cosas, ¿no? Ujú. Y en todo este proceso, tú igual ibas trabajando tus proyectos de manera independiente. O sea, sí, mantenías ese paralelo. sí, siempre llevé mi práctica como, o sea, lo que fue muy complicado a veces es que el tiempo no me daba, la vida no me daba. O sea, ¿qué hora? Entonces, sí lo mantuve, pero en retrospectiva me doy cuenta que también, pues, puse tanta energía en estos otros trabajos de tiempo completo que adoré y que estoy súper agradecida porque también me formaron, pero que eso también hoy en día, pues, empiezo tarde en la práctica como artista o voy unos pasitos atrás, ¿no? De lo que personas que estudiaron arte y que se dedicaron a eso de tiempo completo desde hace 10 años, o sea, yo esto pues me eché 10 años en Trabajando en trabajando en otras galerías. cosas, que claro que han nutrido mi práctica. El otro caso es el Museo Nacional de la Vivienda, ¿no? Que también nutrió mi práctica muchísimo. Y de ahí también el tema de la vivienda, que lo hice en un proyecto a la par que se llamó Una casa es una casa y otra casa es otra cosa, que ahorita les cuento un poco más. Pero siempre hubo el diálogo, pero el tiempo me comía. Ujú. Y ahí entonces, o sea, para tal vez ir viendo la relación, como dices, que fue nutriendo tu práctica, los temas que has ido abordando de manera independiente han estado ligados o en algunos momentos con los que estuviste haciendo en la Kurimansuto o luego en el Munabi. O sea, entiendo que la vivienda ahora sí, pero hay otros temas que sí fueron así en paralelo mientras tú ibas trabajando en algo tu trabajo, se te ocurría algo y dije, tengo que ir haciéndolo de manera independiente. Sí, sin duda, o sea, sin duda. Y también como que así fui asimilando como en parte, pues el pensamiento, o sea, como tanto, no sé, cómo materializar una idea conceptual en un proyecto tangible o en un evento o en un performance, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que mi práctica como artista está así, sin duda, ligada a mis experiencias personales, ¿no? Y que algunas tenían que ver con el trabajo, otras tenían que ver con temas más desde la intimidad o desde, sí, el O la círculo, las personas contingencia. cercanas, ajá, el vivir en este país y la violencia y tal. Entonces pero sí, no he hecho el ejercicio de tal serie a qué corresponde, ¿no? En qué momento, pero sin duda hay una relación.
Y eso también me parece bonito de tu perfil, Ate, que de alguna manera lo que haces como artista y como agente cultural se siente que dialoga con un discurso más desde el afecto, desde la intimidad, como que se siente más personal. Y me imagino que eso es un Ujú. poco complicado, ¿no? O sea, bueno, te vulneras mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Versus lo que hacen más los arquitectos, que es, o sea, no es, pareciera que a veces no es un ejercicio personal, ¿no? Ujú. Entonces eso, no sé, a mí me llama la atención y cómo ha sido eso, ¿no? El exponerte, el sentirte, no sé, vulnerable o así. No sé, creo que al principio no lo pensaba, pero sí me acordé ahorita de una exposición así que hice en un espacio ahí súper independiente, como que estaba vacío y gestioné, o sea, como que pasaba yo seguido por allá afuera y luego investigué, oigan, ¿quién me lo puede prestar? Bueno, como de una zona en San Ángel que frecuentaba mucho, enfrente del Metrobús La Bombilla. Y ahí hay unos locales. Pero bueno, me lo prestaron para una exposición que se llamó La Corporeidad Hecha Línea, literal, creo que 2014. O sea, estoy hablándoles de hace, o sea, pero yo estaba ya en Independiente haciendo mis Cositas. exposicioncitas. Y llegó alguien, había una pieza que era, o sea, toda la exposición era dibujo de una sola línea y escultura en alambre. Y había una pieza de una mujer como tocando una guitarra, pero estaba desnuda. O sea, en realidad la guitarra la tapaba, pero se estaba de alguna manera tocando, ¿no? Pero estaba tocando la guitarra, pero se estaba tocando. Y Y alguien eso me tú lo dijo, hiciste. ay, yo la hice, o sea, de hecho, ya tampoco hago muchas piezas figurativas, pero como que varias personas me preguntaban como de, oye, ¿y estas piezas qué onda? ¿De dónde nacen o algo eh, así? ¿O? no, me preguntaban como, ¿y cómo te atreves? No sé, Ajá, como como, sí, que te estás exponiendo, o sea, estás como, y yo, sí, o sea, pero no, como que se te daba muy naturalmente, ¿no? creo que si lo hubiera pensado, tal vez no lo hubiera hecho. Si lo piensas, o sea, es como dicen, tener hijos, ¿no? Si lo piensas demasiado, no los No los tienes. tienes, Si claro. piensas demasiado, y no sé, tal vez también tenga que ver con, yo tengo un acompañamiento psicológico desde hace como, ¿qué será? 10, 12 años, una cosa así, o más, tal vez. Ya perdí la cuenta, pero es de una corriente existencial. Entonces también como que me he vuelto muy de, es ahorita, y ahorita estoy viva, y ahorita puedo, ¿y por qué negar algo que estoy sintiendo, que me está atravesando? Que sí me vuelve más vulnerable, pero también me regresa como un sentido de fortaleza también de puedo hacerlo. Ujú. Ujú. Ahí igual hay un punto que, o sea, creo que nunca lo había pensado tan así. No sé, siento que estoy pensando en voz alta, no sé qué va a salir de esto. Em, en el proceso artístico, supongo que en la arquitectura igual, pero ahora lo pienso más en el ámbito artístico. Entiendo que muchas cosas, especialmente si es una práctica más íntima, nacen de estas experiencias o sentires o corporalidad, pero luego en el proceso de armarlo como una pieza o una exposición, hay un proceso de intelectualización y de ahí tal vez repensar lo que tomaste o decisiones que tomaste de manera intuitiva. ¿Cómo funciona ese proceso? O, no sé, como que no me había puesto a pensar tanto en eso, porque creo que en la arquitectura lo tendemos a llevar siempre a lo racional y A lo la lógico. línea y... Pero en lo que estás diciendo ahora, como si estoy sintiendo esto ahora, lo hago, pero luego viene el momento de hacerlo pieza, hacer un texto Sí. curatorial, el texto de sala. ¿Cómo es luego ese proceso de entenderte a ti misma en tus procesos más intuitivos? Sí, porque al principio hay algo muy visceral, ¿no? Como que la primera idea o el primer gesto viene incluso del cuerpo, no de la cabeza. Ujú. Este, y luego, sí, me acordé justo de una arquitecta que se llama Paloma, ay, porque venía al TK y que nos decía que había que proyectar con la goma, ¿no? O sea, a veces también, ¿no? Y como que nos editamos, pero a veces siento que nos sobreeditamos. Y creo que en el arte es como cuando ves un texto escrito a máquina o a computadora o un texto escrito a mano con tachones, en donde sí nos estamos editando,
Pero el proceso está ahí, o sea, toda la edición queda visible. Incluso eso que piensas, ¿no? Porque pones la referencia, lo vuelves a pensar y lo vuelves a tachar, como la bitácora, como las notas que nos acompañan. Bueno, yo sí, y eso supongo, bueno, creo que es completamente de arquitecta, como pienso con la mano, tengo mis bitácoras y no me atrevo a tirarlas y creo que ahí está como el registro de dónde viene, ¿no? El texto curatorial he dejado de hacer, o sea, como de meterme tanto yo a racionalizar y más bien invito a alguien a que me que escriba acompañe en eso. eso, porque también de repente se nos exige escribir y en una parte, o sea, de escribir y intelectualizar lo que estamos haciendo, pero también hacerlo, pero también difundirlo, pero también, es el caso de ustedes también con el podcast de quién hace, o sea, pues, bueno, que me compartían, ¿no? Hacemos todo, Todos. diseño gráfico, la museografía, todo, la campaña de, no sé, hasta para recaudar fondos, las aplicaciones, las becas, Ujú. todo. Eso es todo otro rollo, ¿no? También, o sea, como tener el tiempo de estar armando todo esto, además de tu práctica en algún lugar. Pero yo justo ahorita que te escuchaba, me cuestionaba de cómo, o sea, si tu personalidad de repente sí es más como de escuchar tu cuerpo, de aquí, o sea, cómo fue de repente participar en una institución del Infonavit que pues tiene ciertos protocolos, ¿no? Y que de repente pudieras llegar a ser, y es lo que admiro de ti, ¿no? Que las exposiciones en las que estabas involucrada, justo se sentía otra voz, ¿no? O sea, Ujú. como que es un instituto, como que uno lo conceptualiza más rígido, pero de repente la bajada a la exposición era hablar de otra cosa, era hablar desde el afecto, era hablar desde otro lugar, desde la nostalgia, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti eso? No sé, o sea, al principio, o sea, le entré porque sentí que era una oportunidad que no podía dejar pasar, ¿no? O Eras tú sea, la primera, ¿no? Como la que sí, abrió ahí. sí, fui quien acompañó, o sea, hubo un momento en el que se decidió, bueno, que estaba la gana del director general, que era Carlos Martínez Velázquez, de hacer el Museo de la Vivienda, ¿no? Porque o sea, creo que una visión que yo admiro muchísimo es decir, ¿cómo podemos acercarnos a la gente cuando hay un rechazo institucional y un miedo a acercarse y a hacer uso de esto que es un derecho en realidad? O sea, es un fondo que nace del derecho a la vivienda y que, bueno, todos los trabajadores formales, ojalá que los informales próximamente, pero bueno, viene como de una intención súper buena, o sea, en realidad, de cuidar incluso a la gente. O sea, es un instituto de seguridad social que que ha tenido muchos ires y venires en varias administraciones y pues desafortunadamente no todo ha sido atinado, pero a mí usar la cultura, y no me gusta la palabra usar, pero como una herramienta para acercarse a la gente y que la gente también se acerque y también para escuchar a la gente. Yo en algunos momentos muy románticos decía que el museo era una oreja, ¿no? Que tenía porque es un museo interactivo que se diseñó también con un despacho de arquitectura que se dedica a hacer museos que se llama Rigua, este, porque bueno, no había dentro del instituto tampoco como o sea, el equipo que pudiera resolver eso, ¿no? También eso se me hace muy atinado, ¿no? Hubo unos concursos y tal, o sea, y se definió de esa manera. Pero para mí era súper importante como, si esa era la intención, que era acercarnos a la gente, realmente establecer como en la sala temporal, que fue una pelea, porque al inicio como que había una idea original que era hacer toda la exposición permanente y tener todas las salas interactivas, cuando, bueno, pienso que hay una parte de la tecnología que en 5 minutos ya no está vigente, se echa a perder, se funde un LED y entonces se funde la experiencia completa, ¿no?
Y bueno, afortunadamente también creo que a través de los años gané como herramientas de negociación para defender lo que yo pienso que era importante, y entonces se quedó la sala temporal y ese fue, yo creo, de mis mayores logros en el Sí, instituto. no, porque es justo lo que va a ser como el acercamiento, ¿no? Que siempre esté cambiando, Sí. genera diferentes diálogos y diferentes relaciones, ¿no? Que es lo que creo que, por lo que dices, era uno de los objetivos que tenían con el museo. No, y como público, si vienes una vez y ya viste Ya. la exposición, ya que regresas. Entonces, mejor si tienes una oferta que está como también complementando lo que tiene la colección permanente o sea, complementando y comentando, ¿no? Porque entrando en un diálogo y también abriendo la posibilidad de que alguien se acerque y diga, tengo este tema, o sea, porque no puedes abordar todos los temas. Es un museo chiquito, tiene, ya no me voy a acordar el número, pero no sé, 400 o 500 metros cuadrados. O sea, en realidad para un museo nacional de la vivienda Sí, queda chiquito ajá. el espacio. Pero bueno, y no había un equipo curatorial, entonces yo me lo eché. O sea, estábamos con el tiempo encima y era, pues hay que resolver. Y digo, creo que también tuve la suerte de estar en ese momento, porque por lo que tengo entendido ahorita, ya no, quien está en el puesto que yo estaba ya no está proponiendo necesariamente las exposiciones, sino que ya Ahora hay un vienen equipo. más desde otra línea, ya hay otros procesos burocráticos incluso para proponer una exposición. Justo, de hecho, te iba a preguntar un poco de eso, o sea, porque me imagino que si el museo, ¿no? Tenía como cierto presupuesto, porque esto va a ser solamente un museo y así, y de repente llega alguien, llega Ate y dice, oigan, ¿y si hacemos esta sala temporal? Eso también tenía que ver con temas de presupuesto, ¿no? Entonces, ahí me imagino que tus habilidades de negociación fue como, oigan, pero es que agregamos valor desde este lugar y, Sí. o sea, me imagino que fue una negociación ahí, ¿no? Muchas, muchas, ¿eh? Y en momentos yo decía, esto no va a suceder y tal. Creo que lo navegué también como con mucha curiosidad, y también al principio siento que yo ni hablaba en las juntas, ¿no? Estaba como más bien escuchando y entendiendo qué quería cada uno también de los sectores del Infonavit, porque tiene 3 sectores, ¿no? El empresarial, los trabajadores y la parte que representa el gobierno, ¿no? Es tripartita la institución. Entonces hubo como mucha curiosidad y yo tomaba notas y notas y notas, que ahí las tengo y no he regresado a ellas, pero como entendiendo cómo llegarles, cómo decirlo también, qué palabras exactamente usar, así casi que repitiéndolas para que Sí, para fue que su hiciera idea. esa... No fue mi idea, fue de ellos, ¿no? Que hubiera una sala temporal, y entonces sí que la van a defender también, ¿no? Hasta hicimos un concurso interno para ponerle nombre a la sala temporal, entonces todos los empleados del Infonavit podían sugerir. Y digo, a mí el nombre que quedó no me gustó para nada, pero por lo menos no fue el nombre de una persona. Fue algo como ventana temporal, pero en latín. Digo, Bueno, pero sí, sí, sí. y Sí. hubo quienes votaron, entonces era parte de hacerlos parte Sí, también. claro. O sea, no era tomar decisiones Sí. súper arbitrarias y Rígidas y- Verticales, ¿no? verticales, no, era escucharlos. Y bueno, la primera exposición que hicimos se llamó Objetos que hacen hogar. También mi práctica la defino mucho desde lo relacional. Y me pasaba que veía yo la exposición permanente, y decía, es que aquí falta la gente, falta ese factor como humano, también se veía todo muy nuevo. Entonces hicimos esta exposición que estaba diseñada también con 2 objetivos. O sea, uno, que la gente nos prestara un pedacito de su casa y lo pusiéramos ahí, y estaba acompañado también como de una intención de abrir los procesos del museo. Y entonces les enviamos unas fichas técnicas y tenían que ponerle título al objeto, medirlo, decir de qué estaba compuesto, en dónde lo habían encontrado. Entonces es como directamente los datos técnicos, pero también
cualitativos de la pieza, ¿no? Y bueno, se hizo a través de las oficinas del Infonavit y también correspondía a la población, a los datos del INEGI, de la población por cada estado, ¿no? Entonces, vimos cuántos objetos cabían en el espacio y dijimos, caben 1,200, entonces le tocan 60 al Estado de México, 32 a Durango, 18 a Tlaxcala, o sea, no sé, ¿no? Por poner un ejemplo. Y fue precioso, la verdad es que fue precioso todo lo que recibimos, las historias que contaban de los objetos. Y la segunda se llamaba Materia e Identidad, en Laboratorio de Arquitectura Afectiva. Y bueno, revisábamos los 5 materiales más usados para la construcción de muros. Y en realidad todo era acompañado como de una pedagogía de que escríbele una carta a los muros de tu casa, ¿no? Haz conciencia o reflexiona de qué están hechos. ¿Sabes de qué están hechos? Están hechos de tabique, están hechos de concreto, tienen, o sea, un poquito como relacionarnos con los materiales, ¿no? Si tienen una base de piedra, si tienen... la verdad es que sí, ay, hasta nostalgia me dio. Es que sí fue muy linda, o sea, te digo, bueno, yo como que lo detecté mucho eso, ¿no? O sea, como a diferencia de otras exposiciones que abordan la vivienda desde, o sea, nadie iba a abordar la vivienda desde el afecto que sientes a un material, ¿no? Entonces, como que dije, aquí hay algo, ¿no? O sea, como que fue diferente y fue lindo, fue sí, muy, y también siento que pensaba, esto tuvo que haber sido un equipo de chicas. No sé por qué tenía como esa sensación y luego ya las volteé a ver, dije, claro, o sea, como que se veía mucho eso, ¿no? Como también algo que detecto en tu práctica es justo el tema de género, ¿no? También Sí. ahí está. Sí, está súper presente. Ay, sí, la verdad es que el equipo o sea, que también estaba alrededor del museo y adentro, es maravilloso. Y muchas de las personas siguen ahí. En cuanto al género, bueno, pues es algo que nos atraviesa, creo, a ustedes también. Pues sí, es que es Y que es sí. urgente, es como sus asuntos urgentes, Impostergables. impostergables, o sea, es como ya no podemos quedarnos calladas ni un minuto más, o sea, creo que, no sé, cada vez me ha resultado como más, imposible no abordarlo, realmente imposible. Y digo, de repente hay quien me dice, no sé, mi mamá me dice, el mundo está hecho también de hombres, como bájale. Y yo como de, bueno, yo me relaciono en mis círculos laborales, personales y tal, en su mayoría con mujeres y hay hombres que son cercanos y van a hacerlo siempre y que los adoro y admiro, pero no, donde me siento más cómoda y más segura es con las mujeres. Y, o sea, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un proyecto en colaboración. Bueno, llevo desde el 2021 colaborando con otra artista que se llama María José Casasa. Y también es eso, como que ya para mí es más importante construir comunidad y entablar diálogos que hacer piezas y venderlas, ¿no? O sea, como en un mercado. O sea, en el mercado del arte me refiero. Sí. Digo, no debería, porque debería o sea, está en mi análisis del año pasado, es como tienes que vender más. Ajá, pero luego digo, no, pero yo quiero ir a la marcha con mantas y construir comunidad y entonces hago un proyecto que bueno, el proyecto se llama Posibles Ausencias, que de hecho las invito. Ay, cuéntanos. Ay, Sí. O sea, todo surgió en una residencia, junto con María, en la cual estábamos en Tlaxcala, ¿no? Entonces, que sí existe a todo esto. Todo el mito ese, sí. Y bueno, ahí como que siempre que llegábamos, ella venía de Puebla y yo de Ciudad de México. Bueno, ella es de Jalapa, pero vivía en Puebla y venía, y ahí nos encontrábamos, todo el tiempo nos reportábamos con nuestras personas. O sea, y
cuando llegamos, nos conocíamos un poquito de otra, de unas videollamadas de un programa que hicimos juntas, pero ahí como que nos parearon para colaborar. Era muy interesante eso porque la residencia, no podía haber obra individual, sino que tenía que ser toda colaborativa. Sí. Y desde Me entonces... estoy dando muchas ideas. Desde entonces no podemos, o sea, bueno, cada una tiene su práctica individual, pero como que se estableció un diálogo tan hermoso que llevamos 4 o 5 años haciendo proyectos juntas. Y el otro día una curadora, Sandra Sánchez, nos decía que nos está acompañando en una exposición que vamos a tener en el Museo de Antropología de Jalapa en 2026. Nos decía qué interesante cómo cuando entran en diálogo y cuando sueltan un poquito la autoría y entonces aparecen otras cosas. Y entre ellas, como que hay algo que se vuelve un poquito más sucio, o sea, como que lo cuidamos, o sea, y no desde el cuidado, sino desde que hay una cosa muy honesta en donde se pierde, la vulnerabilidad se comparte. Porque si Eso alguien es lindo. dice, ajá, Sí. o sea, si alguien señala como de, es total, pues somos 2 responsables o 2 personas que estamos detrás de... Que Camila y yo. Ay. No Sí, sé. es lindo esos procesos como más... Sí. Nada, como que Sueltas ya pensé mucho. algo. Sí. Y bueno, al final, o sea, en la exposición hicimos una serie de piezas y al final hubo un momento en donde estábamos hablando de la violencia de género, pero nos faltaba poner nuestra cuerpa, ¿no? Estábamos como hablando como un poco a la distancia. Y dijimos, no, a ver, hay que ponernos nosotras, y lo que hicimos fue trazar la silueta de la una de la otra, como si estuviéramos encontrando su cuerpo en una escena del crimen, ¿no? Y a partir de eso hicimos una pieza con sábanas y con nuestras siluetas, y hicimos un performance en el cual invitábamos al público a poner su cuerpo, trazábamos su silueta, recortábamos el cuerpo, se lo entregábamos diciéndole tu cuerpo es tuyo y pidiéndoles un poco permiso para trabajar con su posible ausencia, con qué pasaría si en el trayecto de hoy de un lugar a otro o incluso en sus propias casas llegaran a ser víctimas de un crimen de violencia de género. Y entonces, pues bueno, empezamos como a hacer esa activación, le llamábamos, ¿no? Como esa acción performática, una cosa así. Y fue muy interesante porque al final, como que las piezas que hicimos, digamos que pasaron a segundo término y esta activación tomó fuerza y ahora la hemos repetido en 3 o 4 lugares. Y ahora a la marcha vamos a llevar estas siluetas, o sea, estas ausencias, posibles ausencias cosidas en sábanas. Y bueno, estamos convocando a quienes se quieran unir, porque la idea es, o sea, bueno, de hecho estamos haciendo sesiones rumbo al 8M de costura. Entonces son en mi estudio y todos los domingos de 11 de la mañana a 4 de la tarde nos reunimos, nosotras ponemos café, té, galletitas, como etcétera, y también estamos haciendo unos prints que le estamos dando a la gente que se une a las sesiones de costura, y la idea es también convocar o sea, un grupo de personas relacionadas al arte, arquitectura, cultura, a nuestras vidas, o sea, de personas cercanas, para ir juntas, y también viene como o sea, el año pasado a las 2 nos pasó como que identificamos que no había un grupo al que, o sea, sí había como algunos, pero eran o muy mediáticos o muy chiquitos, como de, vamos 4 amigas. Ajá. Y entonces fue como, a ver, ¿por qué no le decimos a todas las personas alrededor, a todas las mujeres alrededor de nosotras y hacemos porque nos trabamos un poquito? Yo sí fui, pero fui incómoda, fui tarde, como que ella no fue. Y lo hablamos y así es como surgen nuestros proyectos, ¿no? Por temas que nos están atravesando y que en ese diálogo decimos venga y nos damos fuerza la una a la otra y nos acompañamos en eso. Entonces sí, hay que ir, hay que participar. Sí. ¿Y cómo va a estar, Ate? O sea, ¿cómo se van a reunir? O sea, en términos logísticos. Todavía no está todo definido. Okay.
Todavía no definimos el punto de encuentro. Yo me imagino, la verdad, que nos vamos a ver en el Monumento a la Revolución y que vamos a, ya hemos estado platicando como con unos palos un poco como estandartes, levantar por lo menos una o dos de las figuras que están, porque son tamaño real, son las siluetas de mujeres reales, ¿no? Y así que la gente nos pueda ubicar en el espacio y ahí nos reunimos y de ahí empieza el contingente. Y ¿no? seguramente, bueno, en tus redes sociales vas a Sí. anunciar y Sí, para que estemos exactamente. pendientes, ¿no? Pero bueno, sí, Ujú. va. Sí. Sí, suena un buen plan. Sí, Y es que sí, justamente pasa eso de, al menos grupos de arquitectura, o sea, yo cuando voy nunca voy casi con grupos de arquitectura, porque sí pasa eso que son mediáticos, o sea, son como estos grupos que incluso tal vez nosotras en algunos casos nos posicionamos un poco Ajá, no como de manera crítica. necesariamente ahí. Ujú. Sí. eh, y tal vez hacen falta otros espacios y que tú lo digas como más del ámbito del arte. Eso está interesante porque creo que siempre hay como performance o gente como que va a bailar o que van a hacer música o algo, algún acto performático de encapucharse o lo que sea, pero tal vez sí hace falta otro espacio que en este momento estás identificando que te gustaría abrirlo tal vez y convocar a quienes se sientan identificadas como con ese tipo de actividades. Entonces me parece que está bonito que nazca desde ahí y que nazca desde un proyecto que viene trabajándose desde hace un tiempo de manera colectiva. En que, o sea, y uno dice qué bonito, pero también nace de una violencia profunda. Ujú. Y de un miedo, o sea, como sí, sí, de este latente, como, no sé, hay como una urgencia latente todo el tiempo, que es agotador, ¿no? sí, 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 sí. Y por eso a mí se me hace muy bonito cuando se hacen grupos de mujeres y se logran otras cosas y los resultados son, o sea, se notan, ¿no? Cuando es diferente, sin querer. O sea, creo que también estamos muy empapadas de la cultura y lo que cada quien tiene que hacer y los gustos y así, pero se siente, no sé. Entonces eso también es muy lindo, Ate, y qué bueno que lo están promoviendo. Y esto me surge otra pregunta, como más de gestión, ¿no? O sea, ¿cómo le haces de que tienes ciertos intereses más personales o sea, cómo le haces para materializar todo eso, ¿no? Porque me imagino que ayuda mucho que hayas ya durante toda tu trayectoria tejido ciertas redes, que es como, pues yo te presto este lugar, no, pues o sea, y se va, pero creo que es complicado, ¿no? O sea, a veces aplicar a becas, o sea, o sea, nada, ¿cómo ha sido tu experiencia en eso? Y no sé, tal vez algún consejo que puedas dar para poder materializar eso. Sí, sí, o sea, siento, por ejemplo, que los 10 años que les contaba que tuve empleos de tiempo completo, o sea, realmente eso era lo que podía sostener, que yo, en mis tiempos libres, que a veces eran pues de 8 a 12 de la noche o sábados y domingos, pudiera hacer mi práctica. Y digo, afortunadamente los trabajos que tuve me ayudaron también a tejer estas redes, ¿no? De conocer artistas, de conocer curadores, curadoras. Sí, no he cambiado del todo, ¿no? O sea, estoy como la arquitectura también está súper cerca siempre del arte, ¿no? Entonces mi red entre eso y amistades, entonces sí creo que soy esa persona que procura las relaciones y las amistades y sí también he ganado como una estructura, ¿no? Entonces tengo como mi plan como de, este, no sé, tengo mi lista de a quiénes mandarles las invitaciones de las exposiciones, ¿no? Entonces eventualmente regreso ahí, ¿no? Me he hecho como de esas herramientas y un poco una metodología Sí. que no siempre es tan firme y de repente pues hay cosas que se te rebasan y la vida te rebasa. O sea, ahora que les hablaba que nació mi sobrino, pues de todo se fue, o sea, bueno, fue como se cancela la Semana del Arte porque esto es más importante Sí. y es algo personal que no tenía yo y fue la experiencia más estética de mi vida, ¿no? Es acompañar a mi hermana
en cuál semana del arte así. Sí, claro. Pero sí, la parte de gestión es pesada, es pesada. O sea, sí, por ejemplo, jóvenes creadores nunca me la dieron y ya no tengo la edad para ser joven Bueno, pero creadora. ahora Sistema Nacional de Arte. Ahora venga el sistema. Sí. Afortunadamente en otros casos sí he tenido, sí he obtenido o sea, ahorita junto con María acabo de ganar el patrocinio para producción de exposiciones de la Fundación Jumex. Ay, Entonces, felicidad. sí, estamos felices porque tenemos una exposición que ya estábamos costeando como con, literal, un poco con favores, un poco con, que yo estaba hasta, y María se los puede decir, que estaba yo conflictuadísima, como de, es que siento que le tenemos que pagar a todas las personas que participan, y entonces establecimos pagarles con una pieza, ¿no? Entonces, desde el inicio a quienes invitábamos era, hay una pieza que el jueves 13 de febrero vamos a inaugurar una pieza que se llama Pequeñas Revueltas en el Museo de Geología de la UNAM. Y en esa pieza nos interesaba mucho que hubiera otras manos. Y bueno, la exposición se llama Pequeñas Revueltas, pero las pequeñas revueltas son ombligos. Entonces invitamos a gente a hacer junto con nosotras ombligos en cerámica. Y fue divertidísimo, no saben. Pero bueno, no les podíamos, o sea, esto fue antes de ganar la beca. Entonces, el deal al que llegamos con las personas era, vienes al taller de cerámica 3-4 horas, que el taller de cerámica es un taller prestado, pero que gestionamos que nos dieran chance, ¿no? Cuando no hay clase de usarlo, y dejar súper limpio, y bueno, etcétera. Pero y de nuevo, es una red. Y bueno, quedamos de pagarles con piezas, o sea, que escojan una de las piezas en cerámica y vendrá con su respectivo certificado de autor firmado por ambas y todo como muy formal porque bueno, eso en algún momento valdrá algo y lo podrán vender si quieren, si lo necesitan y si no tendrán como el recuerdo, o sea, una pieza en sus casas, ¿no? Y bueno, al final creo que se vuelve como una constelación afectiva, pero también de trueque y de intercambio, a veces intelectual, a veces es por trabajo, o sea, oye, necesito tomar fotos de la exposición y entonces le hablo a mi amiga fotógrafa, pero le digo, a cambio te doy de nuevo una pieza. A veces ya no sé qué, o te invito a comer y te cocino en mi casa y o vamos al teatro y entonces tal vez no sería equivalente exactamente el gasto del boleto del teatro de la UNAM porque con mi credencial tengo 2x1, ¿no? Pero bueno, como que entonces hacemos eso y, o sea, vamos un día al teatro y a comer y a cambio del trabajo de por sacar las fotos. ¿Qué más quisiera yo que pagar como a todo mundo lo que me pide? Y cuando es así, sí es así, ¿no? Cuando alguien me dice, no, yo no puedo, este es mi precio, entonces veo la manera de conseguir el dinero o le digo, bueno, a la próxima porque esta vez no te puedo pagar, ¿no? Ujú. Pero sí, todo el tiempo es como pensar en esos esquemas. Sí, de intercambios y Sí, no, y estar en Sí. todo momento pensando en estar pendiente de las fechas, de las becas Ah, y que sí. los requisitos. Sí, tengo un calendario que dice tal día cierra tal convocatoria, tal día leer la convocatoria, tal día empezar la convocatoria, tal día revisarlo, no sé qué, así. Sí, sí. Sí, sí, pero eso es como lo que casi nadie te cuenta, ¿no? Que creo que muchas de las exposiciones que luego se hacen, y creo que ahora lo que estamos caminando Camila y yo, es justo eso, que no, a veces son los intercambios lo que lleva a que se puedan realizar muchas cosas, pero eso al mismo tiempo le da agencia a todo el mundo. Y a veces Ajá. tener agencia es priceless, o Sí, sea, sí, como sí. que no tenemos un curador institucional que está acotando el tema o que está censurando algo Ujú. o que hay, no sé, como que le quita un poco lo rígido y por eso sale
salen cosas ahí de la improvisación que se puede volver interesante, pero sí es todo un tema, o sea, sí creo que incluso, o sea, como que vayan las personas también, eso es como Ay, sí. un tema, Ay, no. porque No inventé. sí, y por eso creo que se No, tenga yo entre el esta- newsletter, el no sé Ujú, qué. y sé que por eso es importante conservar estas relaciones, porque como ya somos personas que ya sabemos lo que se siente, es como, claro que voy a ir a apoyar a la exposición de, ¿sabes? O sea, como que Ujú. eso también es lindo y que creo que eso luego no te cuentan tanto, ¿no? Y que da miedo, no sé, como que a mí me ha pasado sentirme que estoy en una postura de tomar decisiones y de miedo de, no, es que, y el primer como pensamiento negativo es, no, no, porque no tengo dinero, o de dónde voy a Ujú, sacar ujú. para gestionar algo. Y ahora me estoy dando cuenta que las cosas pasan por favores, o sea, y por gente buena onda que te hace el paro y que Sí, se o te hace un presto esto. intercambio, Tal vez no lo vas a comprar nuevo, pero te presto esto. sí, que está lleno de generosidad. Sí, Entonces, eso también es algo que cuando tal vez si alguien está escuchando y que de repente, porque es típico que te dicen, ¿no? O sea, incluso a mí, sí. algo que coincido contigo, Ate, que cuando yo estaba de qué estudiar, también fui al psicólogo, o sea, ya llevo, creo 12 años de psicólogo, pero fue como, es que típico que te dicen, oh, yo quería estudiar historia del arte, Ajá. y te dicen, no, es que si te dedicas al arte o artista o curador o lo que sea, te vas a morir de hambre. Ujú. Y entonces da miedo eso, porque dices, sí, pues seguramente para hacer muchas cosas se necesita mucho dinero. Y sí, o sea, es una realidad, no lo vamos a decir que no. Pero creo que también se van tejiendo cosas y sí, ahora sí que si lo quieres, lo vas a construir de alguna manera y se logran las cosas. Entonces creo que eso es igual un aprendizaje últimamente Sí. y que es lindo. Y creo que tenemos la creatividad y el ingenio para hacerlo. O sea, yo ahorita para las sesiones de costura es como de qué hago y entonces es como de, bueno, no tengo una mesa en donde quepa una sábana matrimonial estirada, pero tal vez pongo una mesita aquí y otra acá y un tablón y encima no sé, o sea, nos la ingeniamos y también es como, no tengo sillas, bueno, oye, le digo a mis amigas que viven cerca, me pueden traer, si vienen pueden traer una silla plegable o lo que tengan y vienen caminando, no sé, ¿sabes? Pero creo que es lo bueno, como que el ingenio mexicano, a eso sí se lo atribuyo 100% a que somos capaces de inventar como, Sí, sí. no sé, veía ahorita esa planta y yo hice unas esculturas que digo que son colaboraciones con las plantas, que son de tubo de cobre para sostenerlas, ¿no? Y entonces ¿cómo ayudo a la planta? Ah, pues le pongo el palo o le pongo lo que sea y resolvemos. O sea, estamos siempre muy, como al pendiente de ese tipo de cosas y no le tenemos miedo necesariamente a hacer, ¿no? Y ahí igual me surgió la duda de si es algo que atribuyes al ámbito artístico en general o es al ser artista independiente. O sea, cuando eras parte tal vez de una institución, una galería, igual se sorteaban estas cosas de no hay recursos, hay que ver dónde jalarlos y así, o era otro tipo de situaciones en las que había que sortear. Eh, bueno, con algunos, o sea, en la galería pues sí les daban un presupuesto a los artistas, ¿no? O sea, era como tienes tanto para hacer tu exposición. Si tú ya traes tus piezas hechas y solo es enmarcar y poner 3 muros de tabla roca, pues te alcanza perfecto. Si no, o sea, bueno, dependiendo también del artista, había como diferentes, porque pues hay artistas con otra trayectoria y con otro reconocimiento y con otras posibilidades para la galería, ¿no? De ventas y de relacionarse. Pero sí creo que la creatividad de todas formas, o sea, porque de repente nos decían algunas cosas que sonaban imposibles y algunas tuvimos que pedir asesorías a físicos porque querían que estuviera volando una parte de la pieza y entonces que si poníamos, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó, helio o no sé qué, no, nitrógeno frío para que o el imán, no sé, o sea, eran así unas historias de producción de arte que atravesaban también
como otras cosas, hubo piezas que no se lograron, ¿no? Porque tampoco somos magos. Pero, pero creo que se sorteaban otras cosas, o sea, había que ponerse creativos en otros sentidos y de repente sí, ya no había, el presupuesto era para tanto, entonces había que escoger, no sé, si él o la artista o la artista querían hacer 35 piezas para su exposición y ya hacíamos un presupuesto, era pues te alcanza para 31 o para 20 y tantas. Y entonces había que dejar fuera otras que tal vez en otro momento de su carrera podía hacer o que no tenían necesariamente, no estaban tan vinculadas al tema o entonces quedaban fuera, ¿no? Okay. O a veces se producían pero no entraban a la expo, entonces pasaban al inventario, ¿no? Es todo un... Pues sí, porque luego estás en el montaje y dices, esta no termina de amarrar con el resto, por los materiales o por... Entonces sí. Y entonces ahorita ya estás más como independiente. Sí, ahorita no tengo un trabajo fijo, estoy full en el arte y no les voy a mentir, no ha sido sencillo. No, sí, me imagino. Sí. Ajá. Llevo un año y cachito. O sea, sí tomé la decisión una vez haciendo un plan, entonces como con ciertos ahorros, con cierta estabilidad que me diera como y dije, bueno, con lo que gane este año, vivo el otro, ¿sabes? O sea, como un plan, ¿no? Y bueno, este apoyo de Jumex nos vino como maravilla, porque pues una cosa son los gastos personales que los puedes reducir muchísimo, pero otra cosa es si quieres aparte producir, pues hay cosas que puedes ingeniar, pero no todas, o sea, hay cosas que no son favores y que no son, porque son materiales y esos son los precios que conseguimos y hay que... Ujú. No, sí, debe ser, o sea, el trabajo independiente, como que es bien difícil a veces salirse del sistema de la estabilidad, es como que uno tiene que elegir estabilidad haciendo algo que tal vez no es como tu gran pasión, o tal vez sí te gusta, pero no es como tu propia producción, ¿no? Versus ser independiente y hacer al fin lo que quieres hacer con tus recursos, tus tiempos, pero sin la estabilidad económica que tal vez te daba al otro lado. Como que creo que es algo que se ha hablado igual en otros capítulos del podcast, donde pareciera que las personas que vienen en algún momento tuvieron que tomar ese tipo de decisiones. Tal vez no al 100%, tal vez solo un porcentaje, pero porque el mundo, como lo vamos identificando, la práctica tradicional de la arquitectura, como decía Cari al inicio, pareciera ser muy rígida. Y en esa rigidez sí te da estabilidad, pero no te permite ir viendo de qué otras maneras hacer otras cosas que igual hacen falta. Y no solo hacen falta, sino que también es parte de ir tejiendo otro tipo de relaciones con otro tipo de personas y no necesariamente a partir de un proyecto arquitectónico que ya sabemos muchas de las consecuencias que tiene hacer un proyecto arquitectónico de manera tradicional. Entonces me da como gusto ver que se va poco a poco tejiendo o armando una especie como de perfiles de las personas que vienen al podcast, de las decisiones que tuvieron que tomar en algún momento, las incomodidades que sintieron tal vez en algún momento de su trayectoria, cómo tuvieron que atreverse a hacer algo. Y creo que en tu caso también se evidencia eso. O sea, está bonito ir viendo cómo se relaciona tu historia con otras historias que igual han pasado por aquí, por el Y podcast. creo que lo tienen desde el título, o sea, es otros entregables, o sea, se están también como yendo por la libre, pues, o sea, no, entonces Sí. es bien rico lo que están encontrando. Ay, gracias. O sea, no tengo duda de que, o sea, ya está muy chido lo que están haciendo hoy y siento que cada vez se va a poner más interesante. Pues busquen quienes estuvieron en el TEC. No, no es cierto. Sí, vamos a hacer eso. Ya tenemos una tarea después. Es la primera vez que tenemos tarea después de un podcast. No, yo ya tengo tarea también, hacer mi relación entre lo que estaba viendo y mi práctica. Como Sí. también lo voy a hacer. Como algo introspectivo.
Y lo puedes hacer a su vez en tu acompañamiento psicológico. Ay, no, eso Sí, estaría tejiendo. increíble. Sí, eso estaría muy nice. Oye, ¿a ti ya no regresarías a hacer arquitectura? O más bien, ya no te preguntamos, ¿alguna vez hiciste un proyecto así? Pues, o sea, diseñé un poco una casa Ajá. para un cliente ahí, pero que luego fue como de un familiar, ¿no? Y luego fue como de, gracias, no tengo dinero para construir. Y nunca se hizo. Y luego lo que hice fue hacer esa casa en cerámica. ¡Qué ¡Ay, bonito! nice! Y luego le subí 2 arañitas hechas de alambre. Y entonces ahora la pieza se llama La Casa de las Arañas. Y entonces les regalé esa casa a las arañas. Y luego también fue chistoso porque me di cuenta que como el género incluso está en algunas, o sea, en las especies. Y entonces, bueno, ahí es la casa de las arañas y son 2 arañas en femenino. Entonces, bueno, para mí Ay, eso qué tiene bonito, resuena, sí, claro. en Qué la bonito. vida. Y por ahí anda esa casita. Y entonces ya no harías otra cosa o no sé. No sé, Ahora que estoy estás... coqueteando un poquito ujú. con... Y creo que lo dije alguna vez hace mucho tiempo, como de, bueno, tal vez soy de esas arquitectas que no va a hacer millones de casas, pero tal vez hago una, Ujú. o tal vez hago 2. Entonces, digo, obviamente no me metería yo a construir porque no tengo Sí, la... pero bueno, alguien más puedes hacer equipo. Pero, justo en equipo, tampoco lo haría sola. Ujú. Pero sí me gustaría pensar un proyecto para mi última aplicación a jóvenes creadores tenía que ver con como, o sea, el proyecto de una casa es una casa y otra casa es otra cosa. Tenía que ver con las 12 casas en las que he vivido, que las moldeé en cerámica, bueno, en una pasta para moldear similar. Y ahora tenía que ver con miras al futuro, o sea, como que hacer es el proyecto de jóvenes creadores. Ahora imaginar hacia el futuro, en qué casa o en qué espacio me lo proyectaría como una utopía, como un espacio en donde también se encontraran como 3 ejes, ¿no? De la vida que era, bueno, ya no me acuerdo. Pero bueno, era como imaginar eso y bueno, y después ver si puedo construirlo y tenía algo como entre jardín escultórico, pero vivienda, pero estudio de artista, pero sala de exposiciones o sea, como juntar todas esas líneas Que que te he atraviesan de venido, alguna manera. Ujú. sí, y diseñar un proyecto arquitectónico, luego resolver cómo se puede construir, pero bueno, como también con esa libertad Ujú. desde el arte y hacer los planos y hacerlos, o sea, digo, muy ahí medio, nada muy, pero sí estoy coqueteando como con, Con eso. por lo menos imaginarlo. Es el primer paso, ¿no? Siempre. Y Sí, la verdad sí. Tal vez luego ya. conseguir los fondos para que alguien lo construya, no sé dónde, porque ya no hay espacio en este país, pero... Sí. Ay, pues ha sido una plática muy amena, Ate. La No, verdad es gracias a que usted. ha sido como muy lindo conversar y los temas que han surgido y yo creo que vamos a seguir ahí colaborando de repente y a ver qué va surgiendo. Sí, por lo pronto está la invitación a la actividad que van a hacer con rumbo al 8M. Y bueno, si las personas quieren sumarse a eso o a cualquier otro tipo de actividad o seguirte o contactarte, como sea, ¿dónde te encuentran en redes? Me encuentran en Instagram como ATHE Papacostas, AT Papacostas. Y bueno, tengo también mi página de internet que no siempre está actualizada, pero es ateneapapacostas.com y mi mail también es ateneapapacostas@gmail.com y ahí me pueden escribir, me pueden buscar y yo ahí le contesto todo, o sea, tal vez no el mismo día, pero sí estoy como muy al pendiente también de cómo hacer comunidad y recibir como todo y también dar, así como ¿Y tienes algún dar y otro recibir. anuncio como aprovechando la plataforma o es lo del 8M y bueno, ahora lo del 13 de febrero que hay que ver si alcanza a salir? Creo que Sí, no, creo que no va a pero va a salir. estar hasta el 5 de marzo, Ah, ok. entonces tal vez sí alcanzan a ir, sí,
Sí, es en el Museo de Geología y está está muy bonita la expo para que vean ombligos. Y bueno, y piensen como en esas revueltas, o sea, digo, tiene que ver con un libro que se llama en inglés Where Are the Tiny Revolts, que es en dónde están las pequeñas revueltas. Y bueno, son como esas acciones que a veces parecen chiquitas, pero es como el granito de arena, ¿no? Que ponemos y bueno, estamos pensando también hacer un evento público de escritura de pequeñas revueltas. Ok. Y bueno, sí, Ujú. ahí no ningún otro anuncio, solo que disfruten lo que hagan en la vida, solo hay una vida. Ah, Sí, claro. Ay, pues muchas gracias a ti. La verdad es que la pasamos muy bien, ha sido una buena plática, aprendimos mucho. Yo estoy todo toma y toma notas, entonces, pues gracias y y a hay que vernos. nosotras nos encuentran en otros puntos entregables en Instagram. Y si nos quieren contactar tal vez de manera un poco más extensa, nos pueden escribir un correo a otrosentregables@gmail.com. Y que estén al pendiente ahora de todo lo que viene esta próxima temporada. Esperamos que sean conversaciones igual de interesantes que la que tuvimos ahora. Y creo que eso, Cari. No sé si quieres agregar algo más. No, pues gracias. Otro año, otras 2 temporadas, espero. No, ojalá. Y muchos cambios se van a venir, esperamos, decretamos. Y pues nada, estén pendientes y gracias por a todos los quienes nos escuchan. Sí, gracias a ti por la conversación y venir acá. No, Ujú. a ustedes, de verdad, ha sido un placer. Ay, Gracias. gracias. Nos vemos en un próximo capítulo de Otros Entregables Podcast.